Muchos saludos para ti que me estás escuchando en esta hora y que me estás viendo. Recibe un fuerte abrazo a la distancia y quiero decirte que Dios te bendiga mucho y te prospere conforme a sus riquezas en gloria. Hay un mensaje que está en el mundo que se llama el Evangelio, que significa buena nueva, que quiere decir buenas noticias. Y el Señor en esta tarde te está hablando para que te arrepientas de tus pecados y te acerques a Jesucristo, el Cordero de Dios, del linaje de David, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá. Así que comparte este mensaje, envíaselo a alguien, porque es de mucha edificación para cada amigo que está en esta hora conectado, recibiendo esta palabra de salvación, esta palabra de vida eterna, esta palabra que te hacen pasar de muerte a vida, como me hicieron pasar a mí. Estuve en un tiempo alejado de Dios, sin esperanza en el mundo. Y Dios es tan bueno que a veces permite cosas que el hombre no entiende y venimos al camino de Dios por dolor. Porque muchas veces no hacemos caso, hacemos caso omiso a la palabra de Dios cuando alguien nos hablaba. Anteriormente a mí se me invitaba a la iglesia y yo ponía pretexto, yo me desviaba del camino por no pasar por donde había un culto. Pero lo menos que yo imaginaba es que en esta hora iba a estar predicando la palabra de Dios. Porque la Biblia registra una historia que había un profeta que Dios lo mandó para Nínive. Y él se fue para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Así muchos de nosotros huimos de la presencia de Dios. No queremos asumir un compromiso, cuando en verdad lo más beneficiados somos nosotros mismos por aceptar al Señor. Cuando en verdad lo que vamos a recibir un premio, un día, un galardón, somos tú y yo, cuando amamos a Dios. Cuando decimos, ayúdame tú que yo no puedo. Cuando decimos, yo quiero que tú me guíes. Mira tú por mis ojos. Eso sería lo mejor. Que Dios mire por mis ojos. Que Dios guíe mis pasos por su camino. Porque el camino de Dios no es como el camino del hombre. Ni los pensamientos de Dios son como el pensamiento del hombre. Muchas veces nosotros los hombres tiramos cálculos humanos, cálculos aplicando la lógica y la razón. En cambio, Dios hace muchas cosas que no tienen lógica ni razón, porque Dios es soberano, hace lo que quiere, no improvisa. Es eterno, nada es sorpresa para él. Esta palabra que estoy hablando desde antes de la fundación del mundo ya estaba predestinada para estar hablándote en esta hora la santa y bendita palabra de Dios. Si este mensaje te está edificando, compártelo, envíale el mensaje a alguien y así estaremos llevando la palabra que hace tanta falta, porque el Señor nos ha puesto como sal de la tierra y como luz del mundo, porque la palabra no retorna en el vacío. Dice el profeta Isaías que ella hará aquello para lo cual el Señor la envía. Hay una parábola que habla de la Biblia, que la palabra, hay una palabra que cae en buena tierra, que siempre va a dar fruto al 100%. Bendito sea Dios. Si tú estás escuchando este mensaje en esta hora,
es porque tú eres una buena tierra, una tierra fértil para Dios, para que Dios te utilice, para que Dios se glorifique en tu vida, para que Dios prospere tu familia y trate con tus hijos y trate contigo, porque cuando el hombre vive sin Dios, vive ciego en el mundo, como estaba yo, que andaba en tiniebla. Hay un salmista que se llama Asaf. En el Salmo 73, él dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia de delante de ti. Pero cuando él recapacita y reflexiona, dice que Dios lo libre de los malos caminos, porque el mejor camino es Jesucristo, como él mismo lo afirma. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la palabra, en que podamos ser salvos, que no sea Jesucristo. Y es dichoso y bienaventurado el que está escuchando esta palabra en esta hora, porque llegarán días que habrá sed de la palabra de Dios y no habrá palabra en la tierra, sino que ya el Espíritu Santo de Dios se ha llevado su iglesia para arriba, y ya será el lloro y el crujir de dientes. La santa palabra de Dios tiene muchas historias bonitas y habla de las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, pero las prudentes no dejaron acabar su aceite. Así que Dios quiere darte de ese aceite espiritual para que habite en ti y tú tengas ese gozo que viene del Espíritu Santo, que es un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se puede explicar con palabras. Anteriormente yo era un borracho, yo tomaba supuestamente buscando el placer, buscando el deleite, buscando lo que me llenara, pero nada se compara al gozo que viene de Dios, porque las cosas de Dios son perfectas. Amado amigo, comparte este mensaje. Tú que estás escuchando en esta hora y que estás recibiendo una edificación a través de él. Quiero decirte también que la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí en la tierra no hay justo, ni aun uno. Hacemos las obras, pero no somos salvos por las obras, sino por la justificación de Jesucristo, porque Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que escapemos de la condenación del infierno y de la muerte, porque Cristo vino con un propósito definido. Él sabía cuál era su meta en la tierra. Por eso en una ocasión reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque Pedro en ese momento se dejó utilizar como un instrumento de Satanás para que Cristo no muriera en la cruz. Y así tú y yo tenemos una misión en la tierra, la misión de dar testimonio de la fe, dar testimonio de Jesucristo, dar testimonio con nuestras vidas, porque Cristo cambia y redime al hombre, para que el que era un borracho ya no sea un borracho, para que el que era un tecato ya no sea un tecato, para que el que era un mentiroso ahora hable verdad con su prójimo, con su hermano, y reflexione cada día en la palabra de Dios, que son espíritu y son vida. Que la palabra de Dios hace al hombre sabio cuando el hombre decide guardar la palabra y acatar las leyes, la norma y los preceptos de Dios.
Vemos en una parte en Deuteronomio que Dios le dice a su pueblo: delante de ti pongo la vida y la muerte, tú le elegirás. Y Dios insta al hombre: elige el bien. Así que comparte este mensaje, porque mensajes como este, aunque muchas veces hay personas que hacen caso omiso a la palabra que escuchan, pero tú no eres de eso. Y el Señor me confirma que tú vas a obedecer a la santa palabra de Dios, porque a ti te conviene. Deje el impío su camino, dice el profeta Isaías. Vuelva hacia Dios. Y dice: y el hombre inicuo su pensamiento. Porque no podemos edificar en la arena. Tenemos que edificar en Jesucristo de Nazaret, que es la roca inconmovible. Aquel que representa el arca de Noé. Que muchos dicen que eso era mentira, que es un invento del diluvio de Noé. Pero siempre ha habido gente que rebate la palabra de Dios, que se opone a Dios, pero no son ellos, sino Satanás. El Señor los reprenda, que es el espíritu de la tiniebla, que tiene al mundo en ceguera espiritual para que no se vuelvan a Dios. Pero en esta hora, esta palabra te están edificando. Y a mí también, porque la palabra de Dios es como una espada que corta para allá y para acá. Así que, amado amigo, en esta tarde tengo para decirte que comparta este mensaje, que reflexione, que medite, que no lo eche en el saco del olvido. Amén. Que Dios te bendiga mucho.